que vamos a explicar la clasificación de los distintos triángulos. En este caso tenemos un triángulo equilátero. Este triángulo, su característica principal es que sus tres lados miden lo mismo. Vamos a tratar también de explicar lo que son los ejes de simetría. Los ejes de simetría son solamente una línea perpendicular que va desde el punto hasta el vértice opuesto. En este caso vamos a tratar de hacerlo. Marcamos una pequeña línea a punto. Marcamos, eso no es una pequeña marca. Y este punto nos vamos a servir como referencia. Nada más unimos el punto que marcamos con el vértice opuesto. Sabe que la característica para que sea un eje de simetría es que al momento de dividir la figura tiene que ser en dos partes iguales, como se le nota aquí. Esta parte es igual a esta. Es como si hiciéramos un doblez. El eje de simetría de la línea que queda en el doblez vendría siendo el eje de simetría. Nada más que vamos a comprobar cuántos ejes de simetría tiene un triángulo equilátero. Vamos a realizar el mismo procedimiento, pero ahora en el lado C. Ubicamos bien nuestra regla. Marcamos. Ubicamos el punto con el vértice opuesto y realizamos una línea. Si quitáramos esta línea, daría el mismo resultado. Procedemos a hacer lo mismo con el lado C. Ubicamos nuestra regla, marcamos la mitad del lado, ubicamos, centramos nuestra regla con el vértice opuesto y solo queda unido. Con respecto al triángulo equilátero, como tiene tres lados iguales, se cumple que el triángulo va a tener tres ejes de simetría, pero no es en todos los casos. Dependiendo del tipo de triángulo, es la cantidad de ejes de simetría que se van a hacer. Vamos a comenzar con el triángulo isósceles. El triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales, como se puede apreciar. Estos dos lados, que es el lado B y el lado C, son iguales y tienen un lado desigual que vendría siendo el lado A. Si tratáramos de hacer un eje de simetría, lo vamos a tratar de hacer con lápiz para que se diferencie, o con plumón verde mejor para que se note más. Tratamos de sacamos la medida, que en este caso son 16 centímetros, marcamos el punto medio, haciendo 8, igual de este lado, aprovechando que estamos utilizando la regla, marcamos 16 y marcamos un 8. Si nosotros tratáramos de hacerlo y de dividir, se supone que el eje de simetría debe cortarlo de la misma manera, se deben de formar dos imágenes iguales. Vamos a tratar de hacerlo uniendo vértice C con el lado. Notamos que no coinciden las imágenes. ¿Sí? Este lado no es igual a este lado, entonces por ende el otro lado va a ser diferente, y no, esta línea verde no es un eje de simetría. Si lo realizáramos del mismo procedimiento del lado contrario, resultaría la misma línea, que no sería un eje de simetría. Entonces el único lado que podría quedar sería el lado A,
con el vértice opuesto, que vendría siendo este. Entonces vamos a tratar de hacerlo con un color diferente. Nada más unir. Se traza y se nota, si eliminamos la línea verde, que el lado izquierdo con el lado derecho son semejantes o son iguales, ¿sí? Entonces esto sí cumple la regla para que sea una línea. Ahora vamos a comenzar con un triángulo escaleno. La característica de este triángulo vendría siendo que ninguno de sus lados, ninguno de estos tres lados es igual, y por ende este triángulo no tiene ningún eje de simetría.